En este nuevo tema vamos a ver cómo podemos alterar el funcionamiento de Csound modificando algunas de las constantes simbólicas que el sistema nos provee. Y vamos a intentar deducir estas constantes a partir de aquel cuadro que presentábamos sobre el final del tema anterior. A decir verdad, tenemos que mencionar que en este cuadro solo hay referencias directas a dos de las tres constantes que vamos a presentar hoy. Pero la tercera constante, que es la que va a servir para programar la tasa de muestreo, si bien no se ve directamente, igual la vamos a poder deducir a partir de realizar una multiplicación. Y el primer factor de esa multiplicación va a ser la constante Kr. Esta constante es la que regula la cantidad de ciclos de control por segundo. Vemos en el cuadro que hay referencias a los ciclos de control 1, 2 y así sucesivamente. El valor de Kr es muy importante en cuanto al funcionamiento general de Csound, ya que Kr representa la frecuencia del verdadero reloj del programa. O dicho de otra forma, Kr nos va a indicar cuántas veces por segundo van a actualizar los opcodes correspondientes a las variables de control y de audio, otorgándoles en cada caso nuevos valores. Además, Kr va a ser importante, ya que conociendo el valor de Kr y recordando también que el periodo de un ciclo se puede obtener como la inversa de su frecuencia, vamos a poder calcular cuál va a ser la duración de cada ciclo de control en Csound. Saber esto nos va a servir para tener una idea de lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer en tiempo real. Por ejemplo, si nuestro código fuese tan complejo o tan ineficiente que el tiempo de cómputo necesario superara al periodo de cada ciclo de control, va a resultar siempre imposible poder escuchar el resultado del procesamiento en tiempo real. O dicho de otro modo, no vamos a poder obtener un audio limpio si es que presionamos el botón correr. Y en ese caso, como sabemos, cuando esto sucede, la única solución va a ser recurrir al modo de renderizado offline. Además de Kr, tenemos otra constante que se llama KSMPS y va a ser el segundo factor de nuestra multiplicación. KSMPS refiere al número de muestras de audio procesadas por un opcode dado y para una variable de audio dada durante cada ciclo de control. En definitiva, KSMPS va a representar a la capacidad de almacenamiento de las variables de audio. En el cuadro se muestra que KSMPS es igual a 10. Y dicho sea de paso, 10 es el valor que Csound trae configurado por defecto para esta constante. Vemos que la variable de audio que se ve en la pantalla presenta una capacidad de almacenamiento de 10 muestras. Y es importante señalar que el valor de KSMPS tiene que ser siempre un número entero. 10 entonces es un valor válido, pero nunca podríamos tener 10 muestras y media o 16 muestras y un cuarto en una variable de audio. Conociendo a las constantes Kr y KSMPS, ya tenemos a los dos factores de la multiplicación que nos va a permitir deducir a la tasa de muestreo, ya que lo que sucede cuando multiplicamos a los ciclos de control por segundo por el número de muestras de audio procesadas durante cada ciclo de control, lo que vamos a obtener es la constante SR, que representa ni más ni menos que la tasa de muestreo.
Estas tres constantes vienen preprogramadas con valores por defecto, pero el usuario puede configurarlas explícitamente dentro del código para lograr que Csound trabaje en base a otros valores. Una pregunta válida sería: ¿en qué lugar del código vamos a colocar la definición de estas constantes? Bueno, en el editor vemos que incluimos ahora, a los fines de esta demostración, un código bastante simple. Y también vemos que hay marcadas 3 líneas. En estas 3 líneas vamos a poder colocar la definición de estas 3 constantes. ¿Qué tienen de especial estas 3 líneas? Bueno, estas 3 líneas hacen a lo que en Csound se conoce como el espacio global. El espacio global es todo código adentro de la orquesta que no sea parte de la definición de un instrumento. Y en el espacio global no solo vamos a poder colocar constantes del sistema, sino también otro tipo de código que ya vamos a ver más adelante. Pero es por esta dualidad, tal vez, que es una costumbre agrupar a todas las constantes del sistema en las primeras líneas del espacio global, adentro de un lugar llamado el header, o en español diríamos en el encabezado de la orquesta. A su vez es común que dentro del header SR sea la primera constante que se defina. Como ya dijimos, por defecto, esta constante viene preconfigurada con un valor de 44.100 muestras. Y a su vez, decíamos que SR va a ser la constante que nos va a permitir establecer el sampling rate o la tasa de muestreo. Luego, en el header suele estar la constante KR, que por defecto trae un valor de 4410 Hz y que, tal como señalábamos, refiere al número de ciclos de control por segundo. Finalmente, vamos a tener a la constante KSMPS, siempre con un valor entero y que por defecto va a ser igual a 10. Por otra parte, KSMPS va a ser la constante que nos va a indicar el tamaño del bloque de audio, o dicho de otra forma, el número de muestras de audio que un opcode va a actualizar en una variable de audio dada durante un ciclo de control específico. Entonces, previo a la ejecución de cualquier instrumento que el usuario trate de invocar, Csound va a leer estas constantes y a partir de eso va a adaptar su funcionamiento general. Pero es el usuario el que debe decidir si elige definir explícitamente una, dos o incluso las 3 constantes, tal como acabamos de demostrar. También lo que se podría hacer es dejar los valores que vienen por defecto y no definir nada. ¿Y qué sucederá si, por ejemplo, decidimos definir una sola de estas 3 constantes? Bueno, Csound va a intentar usar uno de los otros 2 valores que vienen por defecto y de esa manera va a calcular el tercero. Por otra parte, si en cambio definiéramos explícitamente a 2 de estas constantes, la tercera se calcularía de modo que se mantenga la relación que existe entre las 3. Simplificando un poco la cuestión, diríamos que SR podría llegar a obtenerse computando el producto entre KR y KSMPS. Esto es lo que veíamos en el cuadro. Razón por la cual también KR va a ser el resultado de SR sobre KSMPS. Y a su vez KSMPS podría ser hallada dividiendo a SR por KR. Por esta razón, si elegimos definir explícitamente a las 3 constantes, siempre nos vamos a tener que asegurar que estas relaciones se cumplan, ya que de existir una inconsistencia, Csound no va a poder correr.
Actualmente la práctica más común es primero elegir una tasa de muestreo, ya que independientemente de nuestra programación en Csound, este es uno de los parámetros más importantes cuando trabajamos con audio digital. Y luego elegir también un número entero para la constante KSMPS. De esta forma, lo que haríamos es dejar que Csound calcule el valor correcto para KR. Lo que vamos a hacer entonces es, en el código, vamos a dejar a la línea de KR para que nos sirva como una referencia, pero vamos a iniciar un comentario al comienzo de la misma, de modo que sea Csound el que calcule y resuelva automáticamente el valor de KR. Debemos decir que estas tres constantes que acabamos de ver no son las únicas que se pueden definir explícitamente adentro del header. De hecho, en videos posteriores vamos a incorporar al header un par de constantes más, siempre en pos de adecuar el funcionamiento general de Csound a nuestras necesidades específicas. Pero antes de introducir esas otras constantes, vamos a ver en videos posteriores cuáles son las implicancias prácticas de alterar los valores de SR, KR y KSMPS.